Bueno, entonces vamos a proceder entonces a hacer el paquete para cargar la tabla de hechos con base en esa tabla que les decía, ¿cierto? Entonces, antes que nada, voy a mostrar. Aquí tengo mi B de trabajo, ¿cierto? Tengo DIN aula, DIN curso, DIN estudiante, DIN fecha y la FA asistencia. La FA asistencia está vacía. Espérenme un segundo. Yo pongo el cargador. Esto se va a descargar. Lo tengo en el PC mío. Entonces, sí. Bueno, listo. Entonces, si se dan cuenta, la FAC está vacía, ¿cierto? DIN estudiantes tiene algunos registros, pero si se dan cuenta, ninguno tiene carnet, a excepción de este último registro que acabo yo de agregar, que es básicamente lo que ustedes hicieron. ¿Listo? Los demás datos son irrelevantes para el momento. Si miramos DIN aula y DIN curso, ahí creé dos, ¿cierto? La misma materia, pero para los dos periodos distintos. ¿Listo? Ahí estoy simulando que mis dimensiones ya están cargadas, porque para cargar la tabla de hechos lo primero es cargar las dimensiones. Yo no puedo cargar, pues no puedo, entre comillas, cargar la tabla de hechos sin tener las dimensiones, ¿cierto?, previamente cargadas. Aquí tengo las aulas, ¿cierto? Yo puse ahí varias. Obviamente la que nos interesa es esta, ¿sí? Y listo. Y DIN fecha pues no tiene nada. Para el caso de este ejercicio no la necesitamos, ¿cierto? Porque como esa no vamos a hacer un paquete para cargarla, entonces simplemente ahí está por consistencia del modelo. Sí. Lo estoy creando. Listo. Bueno, entonces ahora sí vamos entonces al paquete. Tengo el paquete listo para trabajar, ¿sí? Entonces dijimos, debemos crear ¿qué? Un data flow, ¿cierto? Un data flow, el cual internamente va a tener entonces un origen ¿de qué tipo? Flat file source, ¿cierto? El cual lo vamos a configurar para que se conecte a nuestro archivo CSV que les he enviado. Entonces este es un flat file source, asistencia. Busco dónde está mi archivo. Le digo que todos los tipos de archivo para que me pueda encontrar FAC asistencia. Ahí está. Lo mismo que todos tienen, ¿cierto? Los tipos de datos
Como les decía, aquí no nos interesa cómo leerlos, pues cómo cambiarle el tipo de datos, porque ya vimos que como vienen necesariamente no los vamos a insertar allá, ¿cierto? Nosotros vamos a ir a hacer unas transformaciones para poder insertar en la tabla. Entonces, como vienen, digámoslo, no es relevante en este momento. De pronto, el nombre, por si de pronto es muy largo, extenderlo un poquito para que de pronto no se nos vaya a quedar mucho, ¿cierto? Ok. Venimos a las columnas, en este caso vamos a utilizarlas todas. Ok, ya tenemos nuestro origen. Entonces, ahora bien, tenemos varias maneras de llenar la tabla de hechos. Digamos que hay dos principales. Una es hacer todas las transformaciones en la ETL, que es lo que les voy a mostrar hoy, que es lo que más van a encontrar por ahí si buscan en YouTube, en Internet. Esa es la más común que se ve. Pero en la realidad, por lo menos por mi experiencia, la que más se utiliza es hacerlo a través de procedimientos almacenados, ¿sí? Es decir, se crea un paquete como este. El siguiente paso sería meter esos datos en una tabla temporal al lado de estas otras, ¿cierto? O sea, sería una tablita más acá que la llamaríamos temporal fac, por llamarla de alguna manera, y a través de SQL hacer con joins, hacer las transformaciones y cargar la fac. Esa es la que yo veo que empresarialmente, y por mi experiencia, es la que más me ha tocado, ¿cierto? Pero la que ustedes más van a encontrar en Internet es la que les voy a explicar hoy. ¿Y por qué? Porque la idea es también que veamos esos otros componentes, esas otras tareas, esos otros objetos que nos sirven para hacer ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que esos componentes, cuando yo estoy hablando de millones y millones de registros, ya no son tan, en muchos casos no son tan eficientes, ¿sí? Principalmente el que vamos a utilizar, que es el lookup. Ese, si estamos hablando de dimensiones pequeñas, es válido, pero si estamos hablando de una dimensión muy grande, ya no es válido, ¿sí? Entonces por eso lo vamos a hacer así. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos varias transformaciones por hacer, ¿cierto? Tenemos la transformación de la fecha, tenemos la transformación del carnet y el nombre, pues para conseguir el ID del estudiante, tenemos el del aula y tenemos el del curso y el periodo. Eso, digamos, lo que no se puede hacer en un solo paso, pues hay que hacer 4 pasos de transformación en este caso. Entonces empecemos con el fácil, que eso lo hemos visto. Vamos a calcular una nueva fecha, pero que no tenga los separadores. ¿Con qué componente es que se hace eso? ¿Cuál? Columna derivada, muy bien. Eso se preguntaba en el examen. ¿Para qué sirve el componente derive column? Para crear nuevas columnas, ¿cierto? A partir de otras o con expresiones, pero es para crear nuevas columnas, ¿sí? La confundieron mucho con la expression tags. Expression tags es para trabajar con variables y es una tarea. Este es un componente, este es dentro de un flujo, es decir, yo estoy moviendo datos, tengo columnas, tengo conjunto de datos. En el script tags, perdón, en el expression tags es una expresión, ya no tengo columnas, ¿sí? Listo, entonces vamos a crear una columna derivada que la vamos a llamar int fecha y vamos a crear la expresión. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la expresión? Pues de la columna fecha, ¿cierto? Hay varias formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer, digamos que la forma larga, que es cogiendo cada pedacito de la fecha. Entonces voy a decir, vea, tome el año, concaténelo con el mes y concaténelo con el día. ¿De qué? De la fecha. Entonces coja el año de la fecha, coja el mes de la fecha y coja el día de la fecha.
Me dice que hay un error. ¿Qué dice acá? Perdón. Voy a poner una sola a ver qué es lo que pasa. Muy bien, exacto. Es decir, la fecha, como la está leyendo como un string, no como un date. Esas funciones por eso se llaman funciones de fecha, solamente funcionan, valga la redundancia, cuando el tipo de datos sobre el que está operando es una fecha. Entonces lo primero sería hacerle una conversión, ¿cierto? Convertir ese dato en una fecha válida, pues en un dato de fecha. Entonces, antes del derive column, tenemos otro que también se preguntaba en el examen, que cuál era el que servía para convertir, ¿cierto? Data conversion. El mismo nombre lo decía, data conversion. Entonces lo primero que vamos a hacer es convertir la fecha en un date. ¿Sí? Desde la base de datos, pues que en este caso nuestro origen es un archivo. Sí, no, un archivo plano, cuando los archivos planos se llaman de alguna manera semiestructurados porque precisamente no tienen la metadata de cuál es el tipo de datos de cada columna, porque esos son simplemente caracteres y caracteres dentro del archivo. ¿Sí? Entonces, en un archivo plano nunca podemos hablar de tipos, ¿cierto? Al leerlo, si estamos seguros que todo lo que viene ahí es un datetime, por ejemplo, sí lo podríamos haber puesto así. Entonces, esa conversión, ¿la estoy haciendo yo explícita acá o la podría haber hecho en la columna, en avanzadas, cuando le decíamos que le cambiara el tipo de datos de como lo estaba leyendo? Listo. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Copia de fecha. Ahora sí, venimos al derive column dt date o date. Entonces, dijimos que esto era int fecha como una nueva columna, y ahora sí la función de year. ¿De cuál? ¿De fecha? No, de la que convertimos en una fecha. Mire que allá nos sale el error. Voy a pegar esto acá nuevamente. Voy a traer esta por acá. Y acá voy a reemplazar también esta por esta. Mire que ahí sí está. ¿Y qué me va a devolver? Un entero, ¿cierto? Eso es lo que esperamos que nos devuelva, un entero. Entonces, listo, ya hicimos la primera parte. Ya tenemos dentro de nuestro flujo una columna que se llama int fecha, que tiene la fecha sin separadores, que es un entero. Ahora vamos a hacer, voy a poner esto aquí así para que me quede espacio, a empezar a hacer la búsqueda de los ID que corresponden en cada dimensión. Para eso vamos a utilizar el componente que llamamos lookup. Como su nombre en inglés lo indica, lookup es una búsqueda, ¿cierto? Entonces, nuevamente conectamos el flujo, ¿sí? Conectamos el flujo, le damos doble clic y entonces paso a explicar este componente. En la primera pestaña, que es la general, hay tres partes, ¿cierto?
Una que se llama el modo de caché, otro el tipo de conexión y otro especificar el modo en que se manejan las filas que no se encuentran, o sea, las no coincidencias. Si yo estoy haciendo una búsqueda, ¿cierto? Yo le estoy diciendo, vaya, búsqueme esto, él puede encontrar como puede que no encuentre, ¿cierto? Entonces esa última opción es para decirle qué hacer cuando no encuentre. Para eso explicar las primeras, que es la parte que más mal se maneja y por eso casi no lo utilizan bien las personas que lo utilizan cuando lo utilizan con grandes cantidades de datos. Full caché quiere decir que él va a hacer esa consulta y la va a guardar en la caché. Si yo estoy guardando 100 registros, 1000 va y viene, pero si estoy guardando 100.000 o más registros en la caché, ya estoy ejecutando el procesador en este caso. Partial caché quiere decir que solo una parte, o en la medida de que lo va necesitando, lo va guardando, ¿cierto? Y no caché quiere decir no va a guardar nada en la caché, sino que simplemente va a ir siempre a la base de datos a buscar la información. Para cuando son pequeñas cantidades de datos como los que estamos haciendo, full caché es perfecto, porque él va a hacer la consulta una vez, la deja en la caché y ya. No tiene que ir a la base de datos cada vez a buscar eso. Estoy hablando durante el proceso, ¿cierto? De cada registro. Pero si estoy hablando de muchísimos datos, ya tengo que pensar en utilizar en partial caché o en no caché, ¿cierto? Tipo de conexión. Hay dos opciones: caché connection o LDB connection. Caché connection es cuando yo, por ejemplo, puse los datos con otro componente, los puse por allá en una caché, los guardé, hice una sola consulta y los guardé. Es ese tipo de conexión. Poco se usa, pero también se puede utilizar. Es coger, hacer una consulta y guardar esa consulta en caché y dejarla ahí. Y OLED connection, pues vamos a utilizar esa, que es conectándose a una base de datos. ¿Y qué va a pasar con las columnas con los registros que no se encuentren? Tenemos varias opciones. Una, que falle el componente. ¿Eso será lo más lógico? No, ¿cierto? Porque pues, los que no encuentre, yo necesito es que haga algo con eso. Entonces, ¿qué opciones tengo? Dice, ignorar la falla, que sería, pues, si no lo encuentra, pues no haga nada, simplemente ignore eso. O redireccione las filas a la salida de errores, o redireccione las filas a la salida de no encontrados, ¿cierto? Lo normal es decirle, vea, coja lo que no encuentra, pues mándelo por un flujo que se llame no encontrados. La siguiente pestaña ya es decirle, bueno, ¿dónde va a ir a buscar? Entonces, ¿qué vamos a ir a buscar primero? ¿El estudiante, el aula o el curso? El estudiante, ¿cierto? Pues para hacerlo en ese orden. Entonces, no hay una conexión OLEDB, entonces la vamos a crear. AB de trabajo, pues ya la tenía ahí, ¿cierto? ¿Y en qué tabla? DIN estudiante, ¿cierto? Ah, que resulta que es que lo que voy a ir a buscar no necesariamente está en una tabla. Yo puedo hacer un query, que es esta opción, hacer la consulta. Listo. Entonces ya le dije a dónde se va a conectar, a ir a buscar el ID del estudiante, a la columna, a la tabla DIN estudiantes. Ahí me la muestra, se está conectando, muy bien. Y aquí es donde le vamos a decir cómo hacer el join. O sea, con qué vamos a ir a buscar el dato que necesitamos. ¿Cuál es el dato que necesitamos? El ID del estudiante. Este es el que necesitamos que nos devuelva. ¿Cómo? Como una nueva columna. Míralo ahí dice. Como una nueva columna. Pero, ¿cómo necesitamos o a partir de qué dato es el que va a ir a buscar? A partir del carnet. Ok. Aquí volvemos a tener el mismo problema. Me dice, los tipos de datos no coinciden. ¿Por qué? Porque el carnet en la tabla es de tipo entero. Y como estamos leyendo el archivo y no lo cambiamos, sino que lo dejamos string, nos toca entonces ¿qué hacer? El mismo caso. Nos toca venir, cancelar. Ahorita lo volvemos a hacer. Vamos al data conversion y aquí necesitamos convertir el carnet. ¿Y en qué lo necesitamos convertir? En un entero.
¿Listo? Y se va a llamar copia de carnet, ¿cierto? El nombre que le da por defecto es copia de carnet. Si quisiéramos le podíamos dar otro. Ese es el que le da por defecto, pero normalmente es suficiente como para uno distinguir cuál es cuál. Listo, ahora sí volvemos al lookup. Ya explicamos esta parte. La conexión ya dijimos que la vamos a hacer ahí en estudiante. Y en columnas dijimos que necesitamos el ID del estudiante y que cruzara con clic sostenido. Con carnet no, con copia de carnet. Copia de carnet es el que no más. Voy a mirar un momento cuál es el tipo. Uy. De derecha a izquierda. No. No, el carnet en la tabla de estudiantes es entero. Pero yo creo que lo convertí a un tipo que no es compatible. Espérame un segundo. Yo creo que lo que quedó malo fue esto. Vamos a ver nuevamente. Carnet con carnet, y lo que necesitamos que devuelva es el ID del estudiante. Esa es la tercera. La cuarta, como dice ahí, es avanzado. Es si nosotros estamos en capacidad o queremos modificar esa consulta que hay que él crea, pues podríamos entrar aquí a modificar. Y ok. ¿Cómo? No, para hacer eso, y muy bien que lo preguntas, Alejandro, lo que normalmente uno hace es coloca, por ejemplo, un row code, lo conecta acá. Miren que él aquí cuando lo saco de acá me tiene dos salidas, las que coinciden y las que no coinciden. En este caso, digamos las que sí coinciden. Creemos dos variables aquí para poder utilizar el row code. Ahí. Y le ponemos un data viewer. Entonces, si ejecutamos, la tarea del data flow, me falló, ya sé por qué. Porque le dijimos que fallara el componente si no creaba, ¿cierto? Aquí hay que decirle que la redirija hacia estas. Voy a poner varios data viewer para que veamos en cada paso lo que va pasando. Esta es la herramienta, Alejandro, que se tiene para poder ver qué va haciendo el data viewer. Nuevamente lo voy a ejecutar. Entonces mire, ahí ya se ejecutó el primero y me dice, esto es lo que yo estoy extrayendo. Fíjense en las columnas, esas son las que hay en el archivo. Listo, hasta ahí no ha hecho nada más. Luego sigue, ahí pasó al segundo. Acá miren que ya hay dos columnas, copia de fecha y copia de carnet, que es el segundo paso, que es la conversión de datos. Luego
En el siguiente paso calculamos la fecha, que ahí por ejemplo está mal convertida, pues está mal calculada, que dice 2025. ¿Sí? Y si le damos otra vez, ahí me sale el que coincide. El único que tiene carnet es el que me está saliendo, porque le dije que me mostrara los match, ¿cierto? Los que coincidieron. Entonces, esta es la herramienta que utilizaríamos para hacerle seguimiento a cada uno de los pasos dentro del data flow. Enseguida miramos lo de la fecha, a ver qué es lo que pasa, que estamos haciendo mal, ¿cierto? Señor, el row count lo único que necesita es una variable para poder él poner ahí lo que la cantidad de registros que va contando. Eso es todo. Entonces ya hicimos el primer lookup. Bueno, pero no miramos, hombre, una cosa. Pero voy a quitar aquí estos data weaver para que no me salgan tantos. Y voy a volver a ejecutar aquí la tarea para que miremos algo. Entonces miren, tenemos todos los mismos datos que veníamos trayendo, muchachos, todos, ¿cierto? Los dos que creamos con el data conversion, el de la copia del carnet, la fecha, y este último es ¿cuál? El ID del estudiante. Si vamos a la tabla, y buscamos, nos daremos cuenta que precisamente Arias Posada, ¿cierto? Diana María, su ID o su clave subrogada es ¿cuál? El 16. No es ni la cédula, ni su nombre, ni el carnet. Esos serían candidatas a hacer ¿qué? Claves de negocio, ¿cierto? Ese es el dato que necesitamos, ese es el que necesitamos llevar allá. Listo, ya tenemos el del estudiante. Asimismo, igualito a como hicimos el del estudiante, hay que hacer el del aula y el del curso. Entonces, esto simplemente lo tenemos para hacerle seguimiento. ¿Qué haríamos? Agregaríamos otro lookup, conectaríamos este flujo a los que coinciden. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Aquí quiero hacer un alto. Pues los que no coinciden, ¿qué? ¿Cierto? Tenemos que hacer algo con ellos. Por ahora, o para el ejercicio, los vamos a ignorar, ¿cierto? A todos ustedes, con la asistencia que les mandé, les debe coincidir con los que crearon ahí en sus bases de datos, en sus tablas, ¿cierto? Yo como solo creé uno, pues solamente uno me coincide, ¿sí? Entonces vamos a partir de aquí solamente lo que coincida. ¿Listo? Entonces otra vez doble clic, ya le dijimos, full caché, está bien. Redirigir las filas o ignorar en este caso porque no vamos a utilizar lo que no coincide. La conexión también es AB de trabajo y en este caso vamos a calcular aula, ¿cierto? Las columnas igual. ¿Cuál es el que le necesitamos? El ID del aula, ese es el que le damos el chulo. Pero vamos a cruzar ¿con qué? Aula con aula. Señor, por cada dimensión necesitamos un lookup. Sí, señor. Exactamente, hay que convertirlo. Vamos a mirar qué tipo es aula. En el varchar de 20, seguramente nosotros estamos leyendo como un string de 20, o sea, un varchar de 20. Entonces, volvemos al data conversion. Normalmente así es un ETL desde un archivo. La siguiente tarea después de extraer es empezar a convertir. Y como el data conversion no puede convertir tantas columnas como necesite, ¿sí? Entonces, todas se pueden hacer ahí. Entonces vamos a convertir aula, y no es string, sino wstring, ¿cierto? Se me perdió.
ok, vuelvo acá, le digo que ignore la conexión, add in aula, columnas, aula con aula, copia, perdón, muy bien, eso sí muchachos, no se duerman, aula, copia con aula, y necesito que el ID del aula. Entonces, lo que yo les decía, muy importante lo de los nombres. Si dejamos los lucados así, no sabemos cuál es el que busca qué, ¿cierto? Y para la tercera parte, lo mismo. ¿Cuáles? Los coincidentes. Igual, ignorar, conexión, ¿a dónde? Ad incurso, columnas. Aquí cuántas columnas tenemos que utilizar? 2, ¿cierto? Tenemos que utilizar el curso y el periodo. El curso es el que mapea con materia y el periodo con el periodo, ¿cierto? Entonces, curso con materia, exactamente el mismo problema. Hay que convertirlos todos, entonces vamos nuevamente a convertirlos. Curso y periodo quedarían de W de Unicode, ¿cierto? Listo, nuevamente acá, ignorar, conexión de incurso, columnas, y necesitamos copia del curso con la materia y copia del periodo con el periodo, con str periodo. ¿Y qué es lo que necesitamos de acá? El ID del curso. Ok. Y ya ahora sí, ya hicimos todas las conversiones, encontramos las coincidencias y ahora sí vamos a nuestro destino, que es un OLEDB destination. También cuáles, las que coinciden obviamente. Damos doble clic, buscamos nuestra asistencia y vamos al mapeo, ¿cierto? Entonces miren que INT ID aula y ID curso, por llamarse igual, pues ahí los mapeó. INT ID fecha, ¿con cuál va? Con INT fecha, que fue el que creamos por allá al principio. Y ID alumno va con estudiante. Y el de asistió simplemente es el mismo que asistió, ¿cierto? Bueno, no creamos la fecha carga, ¿cierto? Nos faltó crear la expresión de la fecha carga. Vamos a decirle que ok. Creémosla aquí. No, aquí no, otra. Que tendríamos que crearla acá, esta derive column. Y de acá a acá. Y acá es donde vamos a calcular la fecha carga, ¿cierto? Fecha carga. Datetime function, ¿cuál? GetDay. Ok. Y aquí, nuevamente en el mapeo, ya le decimos que vaya y coja ¿cuál? Fecha carga. Listo. Vamos a ejecutarlo a ver qué sucede. El error de la fecha. Ya seguida lo miramos. Ya te la habías pillado, esa es. Como le pusimos más, ¿cierto? Entonces él los convierte en un entero y al decirle más y más, lo suma. Aquí hubo un error, vamos a ver qué pasó. Aquí hice 4 filas y 4.
Error no especificado. Bueno, muchas gracias. Miren lo que me está diciendo. El valor viola la restricción de integridad. ¿Cuál valor? INTID curso. O sea, hace que tenemos un problema aquí después de que hayamos el ID curso. Vamos a poner aquí el data viewer para que veamos a ver qué es lo que sucede. Miren ahí. No lo está encontrando. ¿Cierto? No lo está encontrando. ¿Por qué? Vamos a mirar. Resulta que en curso, miren yo cómo definí el periodo. El str periodo. En cambio, en el archivo está 01 y 02. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso no debería pasar. Precisamente eso es lo que hace uno en el modelado. Es decir, los datos van a venir así y así, o si no vienen así, uno los convierte, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a hacerlo en la tabla de incursos, ¿sí? O sea, lo voy a arreglar aquí a lo machetero. O sea, eso no se debe hacer, pero es para que veamos el resultado final. Ahí sí debe coincidir con lo que está acá. Aquí digámosle que redireccione estas y ejecutemos nuevamente. Se me olvidó quitarle el data viewer, pero miren que aquí ya se aparece el ID del curso. Por los datos, porque yo había visto los datos, ¿cierto? Pero lo que me di cuenta era que aquí decía null, o sea, no me estaba mapeando, no me estaba coincidiendo. Si no están coincidiendo los datos es porque uno de los dos está distinto. Y si estamos seguros de que lo que viene debe coincidir, es porque algo está diferente. Entonces hay que entrar a... Lo ideal sería entrar, si sabemos que siempre va a llegar la fase de asistencia es con 2016-1 y no 01, entonces hay que hacer una transformación para convertirlo siempre en 01, ¿cierto? Dentro del ETL. Esa sería la forma de arreglarlo siempre, no como lo hice yo acá. Solo que para poder ver el resultado, porque es un string, y un string la coincidencia debe ser exacta, ¿sí? Miren lo que hay, sí completó. Y si voy a la FAQ, miren ahí, así es que debe lucir una FAQ. Solo números, en general pesan números, los atributos son todos numéricos, y de tener su fecha de carga. ¿Listo?